buenos días. Sabíamos que te estabas maquillando, que te estabas preparando desde las 4 de la mañana, pero te damos, Vicente y yo, la bienvenida, Jaime Hernández. Good morning, ladies and gentlemen. Ahora Vicente anda Todavía no despierta bien Jaime Hernández. Despierta, Jaime, despierta. Ahora Vicente anda de itinerante. Sí, ¿Cómo estás, ando buscando una entrevista que espero que se dé. Pero mi querido Jaime, con siempre el gusto de saludarte, como el gusto de saludar a Paco, que me dice Ceci que anda medio enfermillo, así que te deseo que te sientas mejor muy pronto, mi querido Paco. Vicente y Jaime, nada que no me arregle esta noche con 2 tequilas y ¡Ándale! un poquito de miel de abeja, miel real. Limón, Jaime, ¿cómo se cura más la gripe? Híjole, yo a mi edad, bueno, no tan viejito como tú, pero medicamento, mucha vitamina C, pero como... Eso, no sé qué estás hablando, vitamina C. No. Yo tengo una idea, pero mejor me la guardo porque es muy temprano. Hasta Vicente mejor te vio extraño igual que yo, Jaime. Pero bueno, Oye, tu edad está bien, pero... Oye, Jaime, tú que estuviste en Europa, ¿cómo ves la cumbre esta en defensa de la democracia y la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum? Que además le pusieron alfombra roja a todos, ¿eh? Desde Pedro Sánchez hasta Gabriel Boric, que ya dejó de ser presidente en Chile, pero retoma o reclama un protagonismo con este discurso que ha sido aplaudido y reconocido en todos lados, ¿no? Y ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves incluso los hijos de la chingada? Es que está de locos. María Corina Machado tiene un evento en Madrid y el cantante Baute empieza a gritar cosas racistas y el público que está ahí pues muestra también su lado racista contra Delcy Rodríguez. ¿Cómo ves la cosa, mi querido Jaime, tus reflexiones? Yo creo que Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español, lo describió muy bien. Y yo creo que primero la concentración de la ultraderecha en la Plaza del Sol, con todas y sus estridencias, para mí es el estertor. Son los últimos coletazos de las cumbres de ultraderecha que encabezaban o auspiciaban personajes como Mario Vargas Llosa, que ya pasó, ya nos abandonó, y que en algún momento tuvieron como invitados de excepción a Ernesto Zedillo y a Felipe Calderón. No hay que olvidar que Mario Vargas Llosa en algún momento defendió a Ernesto Zedillo y dijo que los mexicanos éramos unos ingratos por no reconocer el mérito, la trascendencia de personajes como Ernesto Zedillo. Claro, el problema es que seguramente Mario Vargas Llosa nunca reflexionó a fondo sobre el legado, el pesado legado, la lápida que nos dejó Ernesto Zedillo con el Fobaproa, con la privatización de los ferrocarriles, con la crisis del 94 que compartió con Carlos Salinas de Gortari. Y luego tienes como invitados de excepción al Borolas, Felipe Calderón y a este personaje Ernesto Zedillo, pues te das cuenta de hasta qué punto los líderes de la extrema derecha, y ahí incluyo ahora a Corina Machado, que tuvo la desvergüenza, el humillante acto de entrega de su Nobel a trasmano para Donald Trump. Eso te habla de que sí, efectivamente, las cumbres, las reuniones de la extrema derecha, y ahora este espectáculo tan vergonzante de Milei, rindiéndole tributo a un genocida como Benjamín Netanyahu. Esa es la extrema derecha, esos son los actos, las reuniones, los cónclaves, que pues ya realmente están, desde mi punto de vista,
no tienen ni el respaldo popular que tiene ahora la izquierda en todo el mundo. Y yo creo que aunque la presidenta haya dicho que no fue una cumbre anti-Trump, pues claro que fue una cumbre anti-Trump, porque todo el discurso de todos los participantes fue en el sentido de que no se puede aceptar la ley de la jungla, no se puede aceptar el unilateralismo militar y violento de Donald Trump. Y esto ha resucitado a la izquierda internacional. Durante mucho tiempo, la Internacional Socialista fue ese, digamos, ese organismo que representaba los ideales de la izquierda internacional cuando a sus cumbres acudían Yasser Arafat, Muammar Gaddafi. El PRI siempre figuró como una parte observadora por parte de México. En España, Felipe González, François Mitterrand. Era la época en que la izquierda, de alguna manera, dictaba el rumbo de muchas socialdemocracias emergentes. Pero ahora, ante esta crisis de la izquierda que ha permitido, sobre todo en Europa, el desmantelamiento del estado del bienestar, surgen fuerzas revulsivas muy potentes como la de Claudia Sheinbaum. Y a mí me pareció que con la modestia que caracteriza a la presidenta de México, acudió a esta cumbre no para dar cátedra, no para demostrar su poderío, sino simple y sencillamente para reiterar algunos de los principios básicos de nuestra Constitución y nuestra historia. Ella se encargó de pespuntear de cuáles son los principios que rigen nuestra Constitución y su gobierno, el de la no a la intervención, la solución pacífica de las controversias y la defensa de la soberanía. Y habló también de que, y con este mensaje, pues evidentemente fue una forma de responder al discurso de Donald Trump, que por cierto no surgió el día de ayer. Otra cosa es que haya cobrado bríos recientemente con este personaje, sino que el discurso de los neoconservadores que inauguran los Bush, que no reconocen fronteras, que no reconocen soberanías, que consideran que el concepto de soberanía es una bagatela, pues no, la presidenta de México llegó para reiterar que estos principios son inamovibles, ¿no? Así es que, y además yo creo que su sola presencia demostró el carisma, la poderosa gravitas de esta mujer que ha cautivado a propios y a extraños. A mí realmente me sorprendió el amor, el afecto que recibió Claudia Sheinbaum a su paso por Barcelona, el encuentro con personajes señeros de la cultura, la política en España, el encuentro con la comunidad mexicana, con encuentros con personajes como Joan María Serrat, un hombre al que le ha sido difícil defender las señas de identidad del catalanismo, un hombre que incluso fue incomprendido en su propia Cataluña. Y luego fue a este centro donde es el centro más grande que tiene una sociedad con México en el ámbito de la inteligencia artificial. Una agenda muy apretada, una agenda muy intensa, pero solamente fue una probadita del tremendo liderazgo y sobre todo la popularidad creciente de esta mujer, que ha impactado positivamente. Tenía mucha razón Andrés Manuel López Obrador cuando decía que Claudia Sheinbaum era giganta, que se iba a convertir en muy poco tiempo en una de las jefas de Estado más importantes en el escenario internacional. Aquí lo vemos como efectivamente cuando sale por primera vez a Europa, su peso se deja sentir, su carisma, el orgullo de defender las señas de identidad
mexicanas, mientras que en Madrid, ¿sabes?, daban el pataleo acusando a Pedro Sánchez de organizar una cumbre con narcoestados, así lo definió la señora Isabel Ayuso, la jefa de gobierno de la Comunidad de Madrid. Dijo que los que se reunieron en Barcelona eran representantes, todos ellos de narcoestados. Bueno, esta declaración de Isabel Ayuso causó tal rubor, tal vergüenza en el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, que se vio obligado a pedir disculpas en nombre de la sociedad española a todos y cada uno de los jefes de Estado que se reunieron ahí. Ya sabemos que el término de narcoestado que acuñaron la gente del PAN, la gente del PRI, en este afán para tratar de serruchar el piso de Claudia Sheinbaum, pues ha tenido una respuesta inmediata de Pedro Sánchez, que le avergonzó estas declaraciones de esta señora Isabel Ayuso, asegurando que esa cumbre eran de puros narcoestados. Y evidentemente, pues a esta mujer ha caído en el descrédito. Fíjense bien, una mujer que acusa a todos los que participaron en Barcelona de acudir a una cumbre de narcoestados, la mujer que ha acudido a Mar-a-Lago a rendirle pleitesía a Donald Trump. También un genocida, porque no hay que olvidar que Donald Trump le dio la bendición a muchos de los operativos de Benjamín Netanyahu en Gaza y Cisjordania, y ahora está perdido en medio de una estrategia enloquecida, perdón, por el tema de Irán. Así es que este es mi saque, queridos caballeros. No, y nada más por no dejar, porque platicaba con Paco antes de que llegaras, Jaime, de José Ramón Fernández. Pues yo creo que como él dice que estamos en una dictadura con Claudia Sheinbaum como presidenta, pues yo creo que extraña, no sé si a Calderón o a Peña Nieto o a Salinas o a quién extrañará José Ramón Fernández, porque ahora resulta que México está en una dictadura y le pasaron de noche todas las cosas que han ocurrido en nuestro país. Yo creo que lo que quiso decir es regresemos al PRIAN o regresemos a lo que teníamos, y me parece algo de locura, mi querido Jaime. Fíjate que en el caso de José Ramón Fernández, alguna vez platicando con Octavio Paz, analizábamos este fenómeno de cómo la gente a mayor edad, mientras más viejos se hacen, más fachas, más conservadores se convierten, ¿no? José Ramón Fernández siempre fue un hombre de derechas, un hombre que hablaba sin filtro desde hace mucho tiempo, pero que con el tiempo no ha sabido envejecer, se ha tornado en un personaje ultraconservador. Y como bien decía Paco, yo creo que fue impelido de alguna manera con Carmen Aristegui durante esta conversación. Pero porque, y reiterando, en esta conversación con Octavio Paz, porque tú sabes que también Octavio Paz fue un personaje polémico con pronunciamientos a veces que te quedabas extrañado, ¿no? Y alguna vez le dije, digo, a ver, don Octavio, es verdad que con el paso del tiempo, la gente mayor, muchos de ellos, que a lo mejor alguna vez en su pasado tuvieron una historial de progresista, de liberales, poco a poco se van convirtiendo de culo conservador y cabeza conservadora. Luego, ¿ese es su caso? Usted, que fue alguna vez liberal, ¿tiene el culo liberal y la cabeza conservadora? Se emputó Octavio Paz con este cuestionamiento, pero no rehuyó y dijo, pues sí es posible que yo, con el paso del tiempo, haya adoptado cierto sesgo conservador, y reconozco que también tiene que ver con la biología, con el paso de la edad, ¿no? Hay otros casos, ¿no?, que son extraños. Jacobo Zabludovsky era un hombre que ya conocíamos, siempre fue el defensor del PRI, el soldado de Televisa a favor del PRI, y ya con el paso del tiempo y después de sus broncas con Televisa,
se convirtió en podría decirse, en un personaje de culo conservador y cabeza un poquito liberal, ¿no? Un poquito liberal. Son fenómenos que ocurren, pero yo creo que también tiene esto mucho que ver con el grado de permisividad o el grado de realmente de confusión que se crea cuando a comentaristas futboleros o futbolistas, que son figuras en su oficio bastante respetables, pero por favor, cuando se ponen a hablar de política, santo cielo, ¿no? Ahí tienes el caso de Faitelson, ahí tienes el caso de José Ramón Fernández. Por favor, señores, dedíquense a hablar de fútbol, no de política. Pues ya, qué arreglada les dejaste, mi querido Jaime. Mi querido Paco, hay un chorro también de temas relacionados, por ejemplo, al plan que presentó el viernes por la tarde Ernestina Godoy como fiscal general de la República. Hay muchos temas, mi querido Paco. Usted manda, maestro. Vicente, Jaime, pero mira, no, es que déjame retomar un poquito lo que dice Jaime de José Ramón Fernández, de David Faitelson se llama, ¿no? David Faitelson hizo lo que hacían los viejos periodistas, ¿lo recuerdan? Se atrevió a pedir la intervención del gobierno mexicano para salvar a dos comentaristas o camarógrafos, de la estación en la que trabaja hoy, ¿no? Que es TUDN, que es Televisa Univisión, se atrevió a pedir la intervención del gobierno mexicano para salvar a dos personajes que habían cometido delitos a donde estaban. Sí, volaron un dron en una zona prohibida. Y eso hacían los periodistas de antes, de Televisa, de casi cualquier periódico. Cuando violaban la ley, pedían ayuda al gobierno mexicano. Pedían ayuda para esas cosas. Y Faitelson se atrevió a pedir ayuda para sacar de la cárcel a dos tipos. Ya estaban fuera, pero para pedir la intervención del gobierno mexicano para salvar a dos tipos que cometieron delitos en el país en el que estaban. Eso es degradante. Y cuando habla de Mario Vargas Llosa, de Zabludovsky, a mí lo de Zabludovsky, Jacobo, me parece deleznable porque el tipo se enriqueció. Grotescamente se enriqueció de todos los chayos que daba el gobierno mexicano, y chayos en serio. Yo recuerdo incluso que alguna vez le pidió a un gobierno de la Ciudad de México que le cerrara la calle en la que vivía. Sigue cerrada hasta hoy, allá en las lomas de Chapultepec, sigue cerrada, y su palabra era ley. Y cuando ya termina millonario, salvajemente millonario, termina todo, entonces se quiere hacer un tipo liberal. A mí eso es deleznable. Después de haber recibido por décadas, ser el periodista más vendido de México, y tirarse a la democracia. Y el caso de Octavio Paz es el mismo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Después de ser liberales, se tiraron a la... después de ser liberales, se tiraron a la derecha abiertamente, los dos. Yo le tuve mucho tiempo mis reservas a Octavio Paz. ¿Por qué? Pues porque terminó siendo un hombre de derecha. Terminó defendiendo al PRI, terminó defendiendo al conservadurismo mexicano, lo mismo que Vargas Llosa, ¿no? Defendiendo a Ernesto Zedillo, hablemos de eso, defendiendo a Ernesto Zedillo con todo el daño que le hizo al país. Pero para mí, todo esto, Faitelson, Vargas Llosa, Octavio Paz, Carmen Aristegui, representan la debilidad estructural del conservadurismo en el mundo. Isabel Díaz Ayuso, del conservadurismo en el mundo, ¿no? Han perdido gran parte de su narrativa, han caído incluso sistemáticamente en narrativas impuestas en España por Pedro Sánchez, ¿sí? O por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y eso los ha hecho entrar en contradicciones, los ha hecho perder mucho terreno, los ha hecho entrar en derrotas previas. Cuando llegamos recuerden, a las elecciones de 2024, la derecha estaba en el piso. Nadie de ellos quería reconocerlo. Fuera de ahí, nosotros todos lo veíamos. Anunciamos el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo por más de 20 puntos
de diferencia, pero esa es la derecha, ¿no? Hace años que vive en una crisis estructural seria, desde que ganó, entre comillas y con todo el fraudezote del mundo, Felipe Calderón Hinojosa, en 2006 ya se veía que la derecha, sí, de pronto tiene los renaceres, pero la derecha había caído en una crisis estructural que no encuentra nada, no ha formado líderes, no ha formado, no ha formado planes, proyectos de gobierno, de tal forma que no son competitivos, sino en declaraciones que se reproducen en los medios que son conservadores. Si los medios fueran medianamente democráticos en todo el mundo, incluido Estados Unidos, el discurso de Trump no tendría cabida. Quizá en las elecciones sí, pero después de ahí no tendría cabida. Pero sí, Paco, Vicente. tiene cabida mientras haya medios que callen, por ejemplo, el racismo de la derecha. Lo que ocurrió en Madrid con este cantante Carlos Baute, llamándole simia o no sé cómo ponerlo en palabras. No lo vamos a repetir aquí, el video no lo vamos a mostrar porque sería revictimizar a Delcy Rodríguez. Le llama mona, pues, pero en referencia a mono de chango, de orangután. Sí, y que la derecha, los derechosos que están ahí apoyando la figura de Díaz Ayuso o de María Corina Machado, que coreen estas cosas. Mientras exista eso, claro que va a tener cabida y eco el discurso de Donald Trump, que hemos también señalado tiene mucho de racismo. Pero esa es la derecha, esa es la ultraderecha. O sea, ¿cuántas cosas hay para debatir sobre lo que ocurre en Venezuela? Y que le gritan mona a la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, y que la gente además le siga el cuento a este cantante. No, pues a eso me refiero, Paco, a que va a tener cabida en medios mientras haya medios que también callen esto. Y mira que, como dice Ceci, era un cantante que hasta uno a veces cantaba sus canciones, esta que tiene con Marta Sánchez. Pues ojalá que los compañeros en su medio también le digan, no te pases de pistolas con tus estúpidas declaraciones racistas, ¿no? Pero bueno, perdón por interrumpirte, Paco, pero es que me extraña y no, pero es de llamar la atención que los medios no digan las cosas como son. O sea, es un grito racista, misógino, y fue en un evento de la ultraderecha. Pero no, muchos medios van a preferir hablar de la multitud que reunió María Corina Machado frente a las decenas de personas que solamente logró juntar en el consulado de Barcelona Claudia Sheinbaum Pardo, solo por dar este punto de manipulación de los medios, precisamente de lo que hablabas, Paco. No, Vicente y Jaime, bueno, aquí lo hemos dicho no en una ocasión, en varias veces, y lo decimos siempre que podemos. Sí, el problema es que la derecha tiene sus medios, que son la gran mayoría de los medios viejos aquí en Estados Unidos, en el mundo entero. La derecha, hay que recordarle, tiene dinero, y justamente por eso haríamos mal en tratar de invisibilizar a esa derecha, extrema derecha. Tienen medios y sí tienen seguidores, y lo que tenemos que hacer es reconocerlos, pero hablando ya en plano desde afuera, pues la derecha no encuentra camino, está perdida. Lo máximo que tienen en este momento es a su Jesucristo Trump. Sí, y es un tipo ignorante, independientemente de que es un pedófilo, de que es un asesino, un genocida, decía Jaime. Y sí, claro, no solo apoya el genocidio, ¿no? Las bombas de Israel las entrega el gobierno de Estados Unidos. Así que, no, pero es un tipo ignorante, burdo, lépero, muy limitado, por más que sea multimillonario, porque pueden ser listos para hacer dinero. Aquí hemos tenido algunos de esos, o tenemos muchos.
Pero eso es una cosa. Lo otro es que encuentre la oposición política el discurso, y hace mucho que no lo tiene. No, ahora lo perdieron con Fox, y con Fox no llegaron, recuerden, a la presidencia de México por su gran discurso. Con Noboa en Ecuador no llegaron por su gran discurso. En Argentina no llegaron con Milei con su gran discurso. Llegaron con discursos muy limitados, pequeñitos, tanto que se perdieron de inmediato y no lo encuentran. No lo encuentran, y ahí está lo que hablábamos empezando con este tema. A los argentinos en esta crisis los tenemos comiendo carne de burro, a los ecuatorianos los tenemos sumidos en una crisis bastante fuerte, pero todos entregados a Estados Unidos. Corina Machado, que está, ya se lo ha, fíjate, fíjense, para que se lo diga Trump, no tiene cabida en el gobierno de Venezuela, no tiene cabida. La gente que está gobernando en Venezuela está muy bien, sí, pero la cuestión, la derecha hace décadas no encuentra el camino, no encuentra el discurso, pero tiene a sus grandes medios de comunicación. En México tenemos prácticamente, fuera de un puñado y sin incluir a los medios alternativos o los medios independientes, toda la vieja prensa es de derecha o de extrema derecha, según se ve el caso. Por ejemplo, hay que ver Reforma, que es un proyecto político de extrema derecha, pero lo mismo es Excelsior. Quizás salvemos con todos los asegúnes, Jaime nos podrá decir, salvemos a La Jornada, salvemos al Semanario Z, en Tijuana y algunos otros en el resto del país, pero tenemos una prensa de derecha, lo mismo que en el resto del mundo. En El Salvador, no digas cómo llega a Bukele, que se ha convertido él sí en un dictador, ha preparado y ha sentado las leyes para servir las reelecciones que él tenga, que quiera hacer. Así que la oposición en México, como en el resto del mundo, o la derecha, vamos a decir los conservadores, porque en algunos lugares no son oposición, primero, no encuentra ni reconoce sus errores. El segundo, mantiene una postura de confrontación porque no tiene discurso, porque no tiene proyecto, porque no tiene nada, pero sigue siendo peligrosa, Jaime y Vicente. Así es. Bueno, deberíamos de ver nada más la cobertura al encuentro de Milei con Netanyahu, ¿no? Vaya momento para que Milei vaya a tirarse de tapete a Netanyahu. Y por cierto, hablando del conflicto, se volvió a cerrar el estrecho de Hormuz, y dice Irán que otra vez tiene control del estrecho. Sigue el pleitazo y sigue la tensión. No funciona el cese al fuego por culpa precisamente de Netanyahu y la violación al cese al fuego. En fin, también allá las cosas están color de hormiga. Me imagino que le estás dando seguimiento, Jaime. Así es. En el curso de las últimas horas, realmente, ustedes saben que el cese de hostilidades, la tregua propuesta por Donald Trump a Irán, vence mañana por la noche. Pero esta tregua, lejos de aproximar posiciones, lo que ha servido es para tratar de emboscar una concentración masiva de aeronaves, portaaviones, que Estados Unidos ha ido acumulando en el curso de las últimas semanas. Hay ya más de 50,000 efectivos, hay portaaviones, hay un contingente enorme de aviones, y apenas ayer la inteligencia rusa informó que Estados Unidos estaba preparando un ataque masivo contra Irán. Irán ya lo había advertido. Irán ya sabe, ya conoce muy bien a Estados Unidos, sabe que Estados Unidos siempre traiciona a sus interlocutores, ya sean aliados o enemigos, siempre traiciona a Estados Unidos en este afán de dar la sorpresa, ¿no? De dar el primer golpe. Pero Irán durante todo este tiempo ha aprovechado para reabastecerse de armamento, ordenar nuevas órdenes, reabastecerse de todo, ordenar el desplazamiento
de más misiles, más hombres en todo el territorio, porque saben que Estados Unidos está preparando un gran ataque. Ahora, dicho esto, Estados Unidos sigue con la simulación, el paripé de un encuentro en Islamabad. Esta noche parte a Islamabad J.D. Vance con este par de inútiles. Bueno, son como los tres chiflados: J.D. Vance, el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, y Steve Witkoff, que solamente sabe de negocios inmobiliarios. Hay versiones ya de analistas muy críticas con esta triada que ha echado a perder todas las negociaciones, porque se sabe que sobre todo Jared Kushner es un activo del régimen sionista de Benjamín Netanyahu. Así es que hay pocas esperanzas. Irán ayer dio por terminadas las negociaciones, dice que no va a acudir Islamabad, y nos volvemos a encontrar con esta práctica clásica ya de Donald Trump, que ha convertido a la guerra de Irán en un reality show. Dice que ya derrotó a Irán, que Irán le está suplicando por la paz, que quiere negociar, y lo que va a hacer después, es decir, ya ven, nosotros tenemos voluntad de negociar, pero los iraníes son unos salvajes, son unos terroristas, etcétera, etcétera, para justificar el ataque. Así es que, y además, Irán, que ya conoce las intenciones de Estados Unidos, ayer atacó a un buque de guerra estadounidense luego de que este buque incautara un buque petrolero iraní. Y con esto se rompió de facto el cese de hostilidades, que no fue a más, pero todo parece indicar que, o una de dos, Trump, porque sabe muy bien que la misión de invadir Irán es una tarea muy arriesgada, van a perder la vida ahí millones. Eh, yo siempre evoco la batalla de Gallipoli, cuando todavía existía, creo que fue en 1914, cuando todavía existía el Imperio Otomano, y los aliados Estados Unidos, no, Francia, Inglaterra, intentaron invadir esta zona, donde tenía el control de esa zona el ejército turco, que es muy aguerrido. Turquía tiene uno de los ejércitos más poderosos, pero en aquel entonces no tenían el arsenal que tienen hoy en Turquía. Pero en aquel entonces, la intención de los aliados de desembarcar para dar el último golpe al Imperio Otomano fracasó. Perdieron la vida 500,000 de soldados, 500,000. Para que se den una idea de lo difícil que es esta misión de invadir estas tierras. Así es que yo sospecho que si Donald Trump se atreve a lanzar un ataque, porque sigue insistiendo con sus peticiones maximalistas, a saber, que Estados Unidos, digo, que Irán renuncie a su armamento, al enriquecimiento de uranio; dos, que reabran el estrecho de Hormuz, y ya se sabrán, ¿no? Pero Irán, que no se achanta, no se arredra, ha dicho, pues no, por ahí no vamos a pasar. Así es que vamos a ver si Donald Trump se atreve a lanzar ese ataque. Desde mi punto de vista, si se atreve, si se confirma lo que ayer informaba la inteligencia rusa, Trump tiene perdidas las elecciones de medio término, así de fácil. Y con eso se abre la puerta a su impeachment, es decir, su enjuiciamiento político. Y ya son muchas las señales de alerta que apuntan contra la administración Trump. Apenas, creo que fue el sábado o el viernes, el Wall Street Journal publicaba un reportaje escandaloso sobre el enriquecimiento de toda la familia Trump, que ha aprovechado esta presidencia para hacer negocios con los sauditas, con todo mundo, con todo mundo. Se ha enriquecido como nunca. Siguen encubriendo desde el Departamento de Justicia el polémico escándalo de los Epstein Files, los archivos Epstein, que pinta a Donald Trump como un pederasta, un criminal, y yo creo que también esto va a seguir persiguiéndolo a lo largo de su presidencia. Ya están las apuestas de si va a terminar o no
Donald Trump la presidencia, y ya son muchos los que apuestan en que no terminará su presidencia. Veo, mi querido Paco, también que hay un renovado esfuerzo, así parece, pues, con la recompensa para ir contra los chapitos desde Estados Unidos, ¿no? Nuevamente ponen el ojo en Sinaloa, como si en algún momento lo hubieran quitado, pero veo que nuevamente se publican las recompensas por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, y bueno, eh, 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 no tan nueva, pero con personajes ya conocidos, Paco. Mira, ahora regresamos con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, conocido como el Chapito Mayor hoy, y que es cabecilla de la célula de los Chapitos en el cártel de Sinaloa. Otra es el de su tío Aureliano Guzmán. Ahora regresamos a eso, pero mira, nada más, es que es muy interesante lo que estaba hablando Jaime sobre la dificultad para invadir Irán, pero él recordó algo, que un capítulo que a mí me gusta, la batalla de Gallipoli, que es la peor derrota aliada de la Primera Guerra Mundial, y es más o menos, se sitúa en 1915, cuando los británicos intentaron hacerse con la península de Gallipoli en el estrecho de los Dardanelos, pero la férrea resistencia turca, que fueron los turcos, por desconocimiento del terreno, los aliados van y se meten, y ya hay un fracaso sin precedentes, y eso hace que los aliados pierdan los Balcanes. Así que esa batalla de la que habla Jaime Hernández hoy puede convertirse en el Waterloo de Estados Unidos, una invasión masiva y ocupación territorial a Irán, nada más para hilarlo. Se considera muy, muy difícil, Vicente y Jaime, casi imposible desde una perspectiva estratégica convencional como la que plantea Estados Unidos, por una combinación de geografía hostil en Irán, capacidad militar de Irán y los altos costos humanos y económicos que acarrearía un intento de invasión y ocupación. Así que se habla, no necesariamente imposible, pero en términos de poder destructivo, Irán aplastaría a los soldados estadounidenses, les costarían muchas vidas. Si no lo aguantaría Donald Trump, Irán es 7 veces más grande que Reino Unido, ¿sí? Está cubierto 50% por montañas, los Agros al oeste, Alborz al norte, y con 2 desiertos centrales que son infranqueables. Y eso obliga a cualquier invasor a pasar por cuellos de botella montañosos que muchos soldados quedarían ahí, tomando en cuenta la población de Irán, y eso facilitaría justamente la defensa, y serían dificultades logísticas para Estados Unidos. Y luego Irán ha construido, lo hemos visto en estos ya se van a cumplir 2 meses de guerra, ha construido una extensa red de túneles y ciudades subterráneas de misiles a profundidades hasta de 500 metros, lo que hace invulnerable y haría un blanco fácil de los soldados estadounidenses. Irán controla no solo el estrecho de Hormuz, controla su territorio. Tiene una población cercana a 80, 90 millones de habitantes. Y estos habitantes son, yo digo, como los mexicanos, tienen un alto grado de nacionalismo, y eso significa que una ocupación requeriría decenas de miles de tropas, más allá de los 50,000, que superaran en capacidad de despliegue a la mayoría de los iraníes. Irán tiene algo que no han descubierto, ya lo saben, y por eso, en parte por eso es esta guerra, las reservas del petróleo. No se quedaría sin combustible, y Estados Unidos le ha dado oportunidad de rearmarse, así que el costo político
y humano, tomando en cuenta la geografía, la población, el nazismo, el nacionalismo de las iraníes, sería un costo demasiado alto para, no solo para Donald Trump, sino para Estados Unidos. Así que yo solo quería subrayar lo que dice Jaime, porque sí, la batalla, si algo mostró la batalla del Gallipoli en la Primera Guerra Mundial, en los Dardanelos, es que necesitas planificar bien una guerra en terreno, sobre todo en terreno como el de Irán, para poder enfrentarla con medianamente posibilidades, no con éxito, pero posibilidades. Pero lo que mostró aquella batalla en 1915 es que es imposible entrar a una guerra si no estudias y reconoces el terreno que vas a pisar. Y el terreno iraní verdaderamente es infranqueable. Ya Jaime nos dirá si estoy en lo correcto, pero, y en el caso, mira, de Estados Unidos, para regresar al caso de el Chapito Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Estados Unidos este fin de semana volvió a la carga, reofreciendo $10 millones, que me extraña, $10 millones. No, hombre, ¿quién lo va a entregar por $10 millones? Nadie. En este momento es el capo mexicano mejor posicionado, quizá el más peligroso. Es un hombre tremendamente ambicioso, debe tener máximo 42 años. Y no solo se ha consolidado después de la caída de Nemesio Oseguera Guzmán, es un hombre que es violento como su papá, es un hombre que es estratega, y después de la captura y condena, cuando la captura o recaptura de su padre en 2016 y su condena en 2019, asumió el control operativo del cártel de Sinaloa con su hermano Jesús Alfredo. Jesús Alfredo sigue libre, Ovidio ya sabemos está detenido, pero el Chapito Iván Archibaldo y su tío Aureliano Guzmán Loera comandan dos células o las células más poderosas de los Chapitos, y ahí también tenemos que incluir a la célula de Ismael Zambada Siqueiros, que es el hijo del Mayo Zambada. Pero este fin de semana lo que hace el gobierno de Estados Unidos es regresar a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, a quien consideran uno de los mayores exportadores de fentanilo a Estados Unidos. Lo consideran un narco union millennial, extravagante, y eso de extravagante es para evitar la palabra violento, sanguinario, que tiene un grupo armado especial creado por él, los Ninis, y que es capaz de cualquier cosa. Así que después de la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito, se convierte en el objetivo prioritario de las autoridades judiciales de Estados Unidos. ¿Qué dice el gobierno de Estados Unidos en este renovado intento por apuntar o poner en el centro de la conversación a Iván Archibaldo? Bueno, dicen que él y su hermano Alfredo Guzmán Salazar comparten los papeles de liderazgo, pero que Iván Archibaldo es el que lleva la mano en el tráfico de las operaciones de fentanilo, que es la coordinación hasta Estados Unidos, el envío de precursores químicos de fentanilo de China a México, y él se encarga de la recaudación de las ganancias del narcotráfico para repartir entre todos los cómplices, la cúpula del cártel de Sinaloa, y es responsable de coordinar el tráfico de otras sustancias controladas como la cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana en el cártel de Sinaloa. Y lo que dice Estados Unidos es que para proteger a su organización, Iván Archibaldo comparte la responsabilidad de las operaciones de seguridad. Así que dicen que dirige a los sicarios armados más violentos y sanguinarios del cártel de Sinaloa. A Ovidio ya sabemos que lo tienen allá, Ovidio y Joaquín Guzmán López sabemos que están en Estados Unidos,
Así que la nueva célula de los Chapitos es la encabezada por Iván Archibaldo Guzmán Salazar, y solo hay que recordar que en abril de 2023 un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York presentó acusaciones formales contra Iván Archibaldo, y que le imputan importación de fentanilo, tráfico de armas, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos que son misiles, y conspiración para poseer y usar esos dispositivos destructivos, ametralladoras, y conspiración para lavar miles de millones de dólares, Vicente y Jaime. Fíjate, más allá de con lo que quieras cerrar tú, mi querido Jaime, déjenme poner esto sobre la mesa. Los de la derecha, tan Carlos Baute, y los progresistas, tan Joan Manuel Serrat. Ustedes, tan Carlos Baute y su misoginia y su racismo, y nosotros, tan Joan Manuel Serrat, reconociendo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Creo que tiene usted declaraciones de Joan Manuel Serrat, que en su momento también se reunió con Andrés Manuel López Obrador en uno de sus giras a México. No sé si, a ver, vamos a escuchar. Manuel se va a reunir con la presidenta de México. Lo voy a acompañar. ¿Lo va a acompañar? ¿Cómo le parece el trabajo que está haciendo la presidenta en México? Bien, fantástico. Es un lugar muy bello, México, donde hacer política es algo muy difícil. Pero bueno, de eso se trata y de hacerla lo mejor posible. Gracias. Buenos días. Creo que hay otro momento, no sé si en donde hace referencia a la presidenta Joan Manuel Serrat. Sus años conociéndola, desde que tuvo el gobierno de la Ciudad de México, en fin. Y es una mujer a la que admiro, que respeto profundamente. Es una científica, por lo tanto una mujer preparada, una mujer que ha tenido cargos públicos anteriormente, una mujer que ha estado gobernando anteriormente, lo cual es lo que tiene que su proyecto de futuro y su manera de funcionar, sabe muy claramente lo que tiene que hacer, y esperemos que pueda llevarlo a cabo con la fuerza y la colaboración de todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Respeto profundamente, dice Joan Manuel Serrat, a Claudia Sheinbaum. Y esto de la supercomputadora en Barcelona pareciera un tema para muchas personas sin trascendencia, pero colocaría a México como punta de lanza tecnológica en América Latina. Ojo con esto, en momentos en que la tecnología, los avances digitales son prioridad en el mundo, México da un paso adelante y primero que muchos otros países. Por eso posicionará a nuestro país la supercomputadora mexicana como líder en América Latina. Y con lo que usted quiera cerrar, maestro Jaime Hernández, le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando que nos ayude con los likes, mientras ya sale el sol acá en Sonora. Likes, lluvia de likes, para que no nos esconda YouTube, para que nos haga disponibles a más personas que como ustedes nos ven y nos escuchan a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media, Sin Censura Presenta, y en Facebook a través de Sin Censura TV y Sin Censura con Vicente Serrano. En la X, antes Twitter, también estamos transmitiendo en @_Vicente Serrano. Mi querido Jaime. Venga. No, a mí siempre me ha parecido un tanto
exagerado el hecho de que los medios, sobre todo los medios mexicanos, le concedan a los artistas españoles una suerte de derecho de veto, ¿no? Esta pregunta que tan bobalicona por parte del reportero, ¿qué le parece cómo lo está haciendo la presidenta de México? Que es la primera declaración que pusieron de Juan Manuel Serrat. A mí, francamente, cuando hablamos de un José Manuel Serrat, que en estos momentos vive ya una vida de semirretiro, que no está muy bien informado de lo que pasa en México, pero esta respuesta la da un cantante que tiene, sí, un cariño por México. México le ha dado muchísimo a Juan Manuel Serrat y no podía ser la respuesta de otra manera. La respuesta, bueno, sí, es una presidenta en las condiciones difíciles de México, te da una respuesta ambivalente, ambigua, porque la realidad de México sí es difícil, pero también es la de todo el mundo, ¿no? Y con esto te das cuenta que la percepción que hay de México en España es la de un país con serios problemas por el narco, por las muertes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo digo que en España, en general, se tiene un déficit tremendo de conocimiento sobre México. Eso es en la primera parte. Y en la segunda parte, ya Joan Manuel Serrat habla de la admiración, que yo creo que es una respuesta mucho más calibrada, en la que habla una mujer que hay que reconocerlo. Es admirable Claudia Sheinbaum. Ahí donde llega, es tratada como una estrella de rock. Yo no sé en estos momentos quién es más famosa o quién tiene más seguidores, si Joan Manuel Serrat o Claudia Sheinbaum. Yo me atrevería a decir que es Joan Manuel Serrat, digo, ahora mismo es Claudia Sheinbaum, aunque claro, por supuesto, no quiero quitarle ni recortar la popularidad y el legado de Joan Manuel Serrat, ¿no? Es un gran cantautor, además es un personaje, es una figura que casi por necesidad y de forma involuntaria se convirtió en un personaje polémico porque Joan Manuel Serrat es un personaje conocido por su enorme tolerancia, porque es un hombre que ha viajado por el mundo con una formación cosmopolita, que siempre fue atacado por los extremos derecha e izquierda de su país, ¿no? Es un hombre al que le ha costado muchísimo su independencia y en ese sentido es admirable Joan Manuel Serrat, pero el Joan Manuel Serrat de hoy ya no es el Joan Manuel Serrat que cautivaba con sus letras, con sus canciones, en la década de los 60, 70, 80, ¿no? Estamos hablando de un Joan Manuel Serrat que hoy vive en el semirretiro, que sí, es un hombre muy culto, conocedor de México, y que a mí me basta con que haya dicho que es admirable la presidenta de México, porque ¿quién va a decir lo contrario, no? Bueno, salvo esta impresentable de Isabel Ayuso, que es un Bueno, ignorante, que es y un hay ignorante. muchos en los medios en México también que sí lo dirían, Ándale, sí lo, ándale. sí le regatearían, Jaime. Claro, claro. Esos son sicarios, Vicente y Jaime, son vendedores, ¿no, Jaime? Sí. Y Bueno, hay un te hasta Carlos Marín le reconoce a la presidenta, con eso les digo todo, ¿no? Nótese mi sarcasmo. Oye, y un tema que me llama la atención, que ha surgido durante el fin de semana, es el tema de estos 2 agentes de Estados Unidos que murieron, eh, eh, en extrañas bueno, murieron durante un accidente en la madrugada, iban en un convoy de 5 automóviles. Después de inspeccionar, narcolaboratorios, y lo que me ha parecido, o por lo menos es lo que consigna Reforma, el diario Reforma, es que la labor de estos 2 agentes de la embajada de Estados Unidos, eh, en no de la participación de estos 2 agentes no había sido informado Omar García Harfuch ni Ernestina Godoy, la fiscal general de México. Y esto es lo que me llama mucho la atención, con lo cual quiere decir que esta labor de los agentes de la embajada de Estados Unidos fue autorizado por la gobernadora de Chihuahua, Mario Campos,
es decir, y sin informar al gobierno federal. Esto me llama la atención porque creo que demuestra que los gobiernos estatales se están mandando eh, y luego comete, cuando ocurren este tipo de tragedias, te das cuenta de que no todos los gobiernos estatales están en sintonía con la estrategia del gobierno federal, tratándose de la cooperación con agencias de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es un tema que apenas está conociéndose, supongo que tendremos más información en el curso de las próximas horas, pero a mí en lo personal me llama mucho la atención. No te escuchamos, Paco. Discúlpeme, como que se congeló Vicente para llegar allá a dónde va. Pero déjenme decirles, Jaime, yo les decía que tenía otro tema que tengo la impresión que tenemos que darle más información. Seguramente lo haremos mañana. El de el asesinato, ejecución, feminicidio, como quieran llamarlo, de esta jovencita Edith Guadalupe, que se han convertido en una se ha convertido como en una papa caliente, Jaime, en el que todo mundo quiere tener la razón. Yo les decía, hay que analizar este tema con la cabeza fría, porque, por ejemplo, yo les decía, vi ese video de esa persona en el elevador que ahora todo el mundo dice, es culpable. No sabemos si es culpable, no sabemos nada. Tengo la impresión de que de pronto se desbordó este tema en las redes y no se le está dando la justa dimensión. Es una barbaridad. Nunca hemos justificado sin censura ninguna ejecución, ningún asesinato de quien sea. Menos todavía de una jovencita, como Edith Guadalupe, pero tengo la impresión de que mañana podemos darle bien leído todo lo que está pasando. Jaime, no sé, supongo que igual que yo lo viste el fin de semana. Es un tema que no podemos soslayar, que afecta ciertamente a la Ciudad de México, pero que hay muchas aristas que se están perdiendo de vista y da la impresión de que lo más importante es que cada uno tiene la razón. Te decía, a mí me impresiona este video de esta persona que están difundiendo y viralizando, haciendo viral en las redes sociales, porque nadie sabe, pero todo el mundo ya dice, este es el culpable, es el reclutador, ni una investigación ni nada, pero todo el caso, a mí me parece, Jaime, salvo lo que tú opines, que este caso merece una atención mayor de esta jovencita, Jaime. Sí, a mí me han llamado la atención dos cosas. Primero, el manoseo que se le ha dado en las redes sociales a este tema, porque creo que pues, vivimos, no lo podemos negar, vivimos en la era de las redes sociales, donde los juicios de valor salen antes que el producto puro y duro de la investigación concreta. Hay muchísima especulación, hay un juicio mediático de antemano, hay la revictimización de esta chica, hay el juicio por adelantado del sospechoso. Eso me llama mucho la atención, pero tenemos que esperar, como tú bien dices, a que avancen las investigaciones, que se tomen las primeras declaratorias. También me llama mucho la atención, y creo que esto es quizá en medio de la tragedia una buena noticia. Antes en México no había esta reacción de escándalo nacional por el asesinato de una mujer y cada vez yo creo que hay mayor conciencia y sensibilidad al tema de los feminicidios. Yo creo que es una muy buena noticia esto. Poco a poco nuestra sociedad mexicana se ha ido sensibilizando, pero insisto, surge en un momento donde está esta gran paradoja que se produce porque hay muchísimo manoseo, muchísimo abuso de algunos quienes están en las redes sociales, de influencers, de comentaristas alegres que sacan conclusiones antes de tiempo.
yo creo que hay que esperar la investigación. ¿Cuántas historias hemos visto de chicas, jóvenes, que se han convertido en una suerte de novelas por entregas, ¿no? En la que dicen, primero inculpan a un taxista, luego resulta ser que no, y luego van apareciendo partícipes de asesinatos, de cómplices, en fin, yo creo que es demasiado pronto como para seguir especulando, pero yo creo que esto hay que aclararlo, despejar dudas, sospechas, querido amigo. Sí, bueno, aunque vamos a seguir comentando mientras aparece la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hoy quedaron que sí habrá mañanera. Jaime, 1 a 3 de la tarde, no apto para cínicos, ya saben, con su editorialista de lujo, Yago Batusay, que yo lo espero todos los días, la verdad, ¿para qué decir que sigo a Jaime? Yo soy seguidor de Yago Batusay, que es, gracias a Yago Batusay, no apto para cínicos, se está colocando poco a poco, ¿cierto, Jaime? 1 a 3. Así es, con mi ideólogo de cabecera y mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a que todos conocen cariñosamente como Gildi. Vamos a hablar por supuesto, de esta historia tan extraña de estos 2 agentes de la Embajada de Estados Unidos que murieron en un accidente trágico en Chihuahua, sin el conocimiento del gobierno federal. Y también vamos a hablar de esta enloquecida, frenética ronda de pronunciamientos de Donald Trump que confunde a la comunidad internacional mientras la inteligencia rusa advierte que Estados Unidos está preparando un golpe brutal contra Irán. Vamos a hablar de todo esto y también hacer un breve resumen de lo que fue el viaje de la presidenta a España. Yo creo que fue un viaje en muchos sentidos. A mí no me gusta abusar de la palabra histórico, pero ciertamente ha sido un viaje que le ha permitido a la izquierda internacional reagruparse cuando la derecha y extrema derecha están dando tumbos por aquí y por allá. Te mando un abrazo, querido Paco, también se lo hago extensivo al querido Vicente, que espero que llegue bien a su destino. Y también les recuerdo que a las 5 de la tarde están las charlas cruzadas del maestro Paco Cruz, que siempre nos ofrece temas muy, muy, muy interesantes. Bonito lunes a todos ustedes, bonito lunes, Ceci, bonito lunes, audiencia de Sin Censura. Fíjense, antes de que se vaya Jaime, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero sí teníamos el video 15, ¿cierto? Discúlpenme, es de las videocharlas cruzadas, ya saben, 5 de la tarde, canal Astillero, videocharlas cruzadas con Francisco Cruz, pero teníamos, es que ese tema de Chihuahua, Jaime, es mega interesante. Agentes de Estados Unidos actuando atrás o con autorización de gobernadores, haciendo trabajos por atrás del gobierno mexicano. Eso es peligrosísimo. Pero teníamos el video 15, ¿cierto, José? Sí. Tengo que lamentar el fallecimiento de nuestro primer comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, que falleció ayer en la madrugada, así como Manuel Genaro Méndez Montes, integrantes ambos de la Agencia Estatal de Investigación, y fallecieron también, desafortunadamente, el elemento, 2 oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos, que se encontraban haciendo labores de entrenamiento en el intercambio que tenemos generalmente y en forma normal con las autoridades norteamericanas. Desde aquí, nuestro más sentido pésame, la resignación a las familias de quienes fallecieron en este lamentable accidente. Voy a pasar con la información del operativo que realizamos en el municipio de Morelos. Adelante, por favor. Los días 17 y 18 de abril, a través de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua,
en operativo coordinado con la discúlpame, Ceci, lo vamos a cortar ese. Al rato seguramente lo analizaremos. Pues son 12 minutos, no nos va a dar tiempo, entonces, pero la información está fundamental. 2 agentes de Estados Unidos, un comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, un agente de la misma corporación de Chihuahua, muertos en un operativo, Jaime, no es un entrenamiento, es un operativo contra la, supongo, delincuencia organizada. Dicen que es común el entrenamiento, pero esto es un operativo, Jaime, no está hablando de una clase de entrenamiento, capacitación de agentes, está hablando de campo ya, está hablando de campo, está hablando de que hay agentes de Estados Unidos que están en México por conductos, supongo que gobernadores de oposición. Si hay uno, recuerda, siempre va a haber otro, así que tengo la impresión, nada más a reserva de que analicemos hoy, mañana la información en el resto del día, mañana la información, están actuando a espaldas del gobierno federal, Jaime. Tienes toda la razón. Cuando no es extraño que los gobiernos fronterizos mexicanos con Estados Unidos tengan programa de intercambio y entrenamiento con Estados Unidos, pero cuando es así, lo presentan así, con fotografías, acudieron a Estados Unidos, agentes mexicanos o llegaron a México, agentes instructores, pero esto no era una misión de entrenamiento, como bien señalas tú. Esta era una misión en la que estaban rastreando, revisando, y aquí está el operativo de un laboratorio clandestino. ¿Qué estaban haciendo? Estos 2 agentes, yo creo que los han presentado como agentes instructores para tratar de disfrazar la labor que realizaban, tapar el ojo al macho, pero a mí me llama la atención que medios como Reforma confirmen que la labor de estos 2 agentes de Estados Unidos, de la labor de estos 2 agentes no habían sido informados ni Omar García Harfuch, ni la fiscal general Ernestina Godoy. Bien,